Saludos y bendiciones del Señor, nuestros amados hermanos y apreciados amigos. Con la ayuda del Señor hoy continuamos con el tesoro de David. Vamos avanzando ya al Salmo número 33. Vayamos a leer la palabra del Señor, el Salmo 33, en los versículos 1 al 22. Así dice el Señor en su bendita palabra. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Este canto de alabanza no tiene título o indicación de autor. Nos enseña, dice Dixon, a ver las sagradas escrituras como totalmente inspiradas por Dios y no atribuirles valor según los escritores de las mismas. La alabanza de Jehová es el motivo de este cántico sagrado. Charles Spurgeon. ¿De qué modo tan absurdo tratan los filósofos el origen del mundo? Qué pocos han razonado de modo sistemático sobre este tema tan esencial. Nuestro profeta resuelve la importante cuestión con un solo principio, y lo que es más notable, este principio, que es expresado noblemente, lleva consigo la evidencia más clara. El principio es: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 6. Esta es la explicación más racional que se ha dado nunca de la creación del mundo. El mundo es la obra de una voluntad eficiente por sí misma, y este principio solamente puede explicar su creación. La doctrina de la providencia expresada en estas palabras: Dios considera las obras de los habitantes de la tierra, es una consecuencia necesaria de su principio. Dios formó sus corazones, y este principio es una consecuencia necesaria de lo que el salmista había indicado antes como explicación del origen del mundo. Una de las objeciones más especiosas que se han opuesto nunca a la doctrina de la providencia es el contraste entre la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. ¿Cómo puede una criatura tan insignificante como el hombre ser objeto del cuidado y atención de un ser tan magnífico como Dios? No hay objeción que pueda ser más especiosa
o en apariencia más invencible, la distancia entre el insecto más rudimentario y el monarca más poderoso, que pisa y aplasta a los reptiles sin la menor consideración para ellos, es una imagen muy imperfecta de la distancia entre Dios y el hombre. Lo que prueba que estaría por debajo de la dignidad del monarca el observar los movimientos de las hormigas o gusanos e interesarse en sus acciones y castigarlas o premiarlas, parece demostrar que Dios se degradaría si observara, dirigiera, castigara o premiara a la humanidad, que es infinitamente inferior a él. Pero con un hecho basta para contestar esta objeción especiosa. Esto es, que Dios ha creado a la humanidad. ¿Se degrada Dios más al observar que al crear la humanidad? James Sarton. Versículo 1. Alegraos, oh justos, en Jehová. El gozarse en las comodidades temporales es peligroso. Gozarse por sí mismo es necio. Gozarse en el pecado es fatal. Pero gozarse en Dios es celestial. Quien quiera tener el cielo dos veces, tiene que empezar ya aquí a gozarse como los de allá. Charles Spurgeon. El verbo hebreo, según los etimólogos, originalmente significa danzar de gozo, y por tanto es una expresión muy fuerte de viva exultación. J. I. Alexander. No os gocéis en vosotros mismos, porque no es seguro, sino gozaos en el Señor. Agustín. A los rectos les va bien la alabanza. La alabanza no va bien a los cantantes profesionales no perdonados. Es como zarcillo de oro en la nariz del cerdo. Los corazones torcidos aman la música torcida, pero los rectos tienen su deleite en el Señor. La alabanza es el vestido de los santos en el cielo. Es apropiado que se lo prueben aquí abajo. Charles Spurgeon. La alabanza no va bien a menos que se sea piadoso. La alabanza en la boca del pecador es como un oráculo en la boca de un necio. ¡Qué poco apropiada es para él la alabanza de Dios si su vida deshonra a Dios! Thomas Watson. Agrada a Dios aquel cuyo agrado está en Dios. Agustín. Versículo 3. Cantadle. Cantad es la música de los santos, porque primeramente han ejecutado este deber en grandes números. Revise Salmo 147, versículos 1 al 2. Segundo, en sus mayores apuros. Revise Isaías 26, 19. Tercero, en sus mayores luchas. Cotéjese Isaías 42, versículos 10 y 11. Cuarto, en sus mayores liberaciones. Quinto, en sus mayores abundancias. Revise Isaías 65, 14. John Wells. Hacedlo bien. Es lamentable escuchar alabanzas a Dios hechas descuidadamente. Todo cristiano debe esforzarse por cantar según las reglas del arte, de modo que cante a compás y afinado con toda la congregación. Las melodías más dulces y las voces más dulces, con las palabras más dulces, son todas ellas poco para el Señor nuestro Dios. No las ofrezcamos de modo discorde y desagradable. Charles Spurgeon. Tañendo con júbilo. La buena voluntad y el corazón han de ser conspicuos en la alabanza divina. Hay que cantar con ánimo, no languideciendo o arrastrándose. No es que el Señor no quiera oírnos si no lo hacemos de modo vivo y bien alto, pero no es el modo natural para una gran exultación. Los hombres gritan a la vista de sus reyes. ¿No vamos a ofrecer hosanas con júbilo al Hijo de David? Charles Spurgeon. Versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios escribe con una pluma que no hace borrones, habla con una lengua que no se traba, obra con una mano que nunca falla. Bendito sea su nombre. Versículo 5. De la misericordia de Jehová está llena la tierra.
Venid aquí, astrónomos, geólogos, naturalistas, botánicos, químicos, mineros, sí, todos los que estudiáis las obras de Dios, porque lo que tenéis que contarnos confirma esta declaración. Desde el animálculo que piruetea en el rayo del sol al leviatán en el océano, todas las criaturas deben su abundancia al Creador. Incluso el desierto sin caminos contiene algunas misericordias no descubiertas, y las cavernas del océano esconden tesoros de amor. La tierra no podría haber estado llena de terror, lo mismo que de gracia, pero abunda en toda clase de bondades. El que no puede verlo y con todo vive en ella como pez en el agua, merece morir. Si la tierra está llena de misericordia, ¿de qué ha de estar lleno el cielo? Charles Spurgeon. Versículo 6. Es interesante notar la mención del Espíritu en la cláusula y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra aliento es la misma que se traduce en otros puntos por espíritu. Así, las tres personas de la divinidad se unen al crear las cosas. ¡Qué fácil para el Señor hacer los astros más poderosos y los ángeles más gloriosos! Una palabra, un aliento pudo hacerlo. Fue tan fácil para Dios crear el universo como para el hombre respirar. No, más fácil aún, porque el hombre respira no de modo independiente, sino que pide prestado aliento de sus narices a su Hacedor. Versículo 7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Es posible que el texto se refiera a las nubes y a los depósitos de granizo y nieve y lluvia. Estos tesoros de misericordia y riqueza para los campos de la tierra. Estas masas acuosas se hallan almacenadas para un uso futuro benéfico. La ternura abundante se ve en la previsión de nuestro celestial José, cuyos graneros ya están llenos para el tiempo de la necesidad en la tierra. Estos almacenes pueden haber sido, y fueron un tiempo, municiones de venganza. Ahora son parte del ministerio de misericordia. Charles Spurgeon. Versículo 8. Tema a Jehová toda la tierra. Que no teman a otro en vez de él. ¿Ruge una fiera? Teme a Dios. ¿Acecha una emboscada a una serpiente? Teme a Dios. ¿Te odia el hombre? Teme a Dios. ¿Lucha contra ti el diablo? Teme a Dios, porque toda la creación está bajo aquel a quien se te manda que temas. Agustín. Versículo 9. Porque él dijo y fue hecho. Feliz el hombre que ha aprendido a apoyarse en la segura palabra de aquel que hizo los cielos. Charles Spurgeon. Versículo 10. Jehová frustra el plan de las naciones. Cuanto más se oponían a la verdad los fariseos antaño y sus sucesores, los prelados ahora, más prevalece. La reforma en Alemania prosperó en gran manera por la oposición papista. Sí, cuando dos reyes, entre muchos otros, escribieron contra Lutero, a saber, Enrique VIII de Inglaterra y Ludovico de Hungría, y tomaron parte en la controversia, esto hizo que muchos entraran en curiosidad e investigaran la cosa, y el resultado fue un estímulo e inclinación general hacia las opiniones de Lutero. Richard Young. Versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Las ruedecillas de un reloj de bolsillo o de pared se mueven en sentido contrario unas de otras, las unas en una dirección, las otras en otra. Con todo, sirven según el propósito del artesano, para mostrar el tiempo o para hacer que suene la hora. Así en el mundo, la providencia de Dios se puede ver que circula por todas sus promesas, unos de una forma, los otros de otra. Los hombres buenos van en una dirección, los malos en otra, pero todos, en conclusión, ejecutan la voluntad y centran su propósito en Dios, el gran creador de todas las cosas. Richard Sibbes.
Versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Un hombre puede tener su nombre estampado en crónicas y sin embargo perderse el nombre, cincelado en mármol perdurable, pero aún así perece, puesto sobre un monumento igual al Coliseo, y a pesar de ello ser cubierto de ignominia, inscrito en las puertas de un hospital, pero ir al infierno, grabado en la fachada de su propia casa, pero la casa estar en posesión de otro. Todos estos casos son de escritura en el polvo o sobre agua, en el que los rasgos perecen tan pronto como han sido trazados. No demuestra que el hombre sea feliz, como el necio no podía probar que Poncio Pilato era feliz porque tenía su nombre escrito en el credo. Pero el verdadero consuelo para un hombre es cuando, por la seguridad recibida, puede llegar a la conclusión en su alma de que su nombre está escrito en las hojas eternas del cielo, en el libro de la elección de Dios, que nunca serán envueltas en las hojas de la oscuridad, sino que seguirán legibles por toda la eternidad. Thomas Adams. Algunas veces he equiparado los grandes hombres del mundo y los hombres buenos del mundo con las consonantes y vocales del alfabeto. Las consonantes son de mayor tamaño, ocupan la mayor parte de la sala y hacen bulto, pero creedme, las vocales, aunque son en menor número y son las más pequeñas, son las más útiles, las que producen mayor sonido. No hay pronunciación sin las vocales. Ah, queridos, aunque los grandes hombres del mundo ocupan el lugar y se exhiben por encima de los demás, no son sino las consonantes, un grupo de consonantes mudas y sordas en su mayor parte. Los hombres buenos son las vocales, usadas y más útiles en todo momento. Un buen hombre ayuda con sus oraciones, un buen hombre aconseja con sus advertencias, un buen hombre se interpone con su autoridad. Esta es la pérdida que lamentamos, que hemos perdido a un buen hombre. La muerte ha borrado una vocal. Temo que habrá más silencio allí donde ahora falta, silencio en la cama, silencio en la casa, silencio en la tienda, silencio en la iglesia y silencio en la parroquia, porque en todas partes era una vocal, un buen hombre en todos los sentidos. John Kitchen. Versículo 15. Observa a todos los moradores de la tierra. Dos hombres dan limosna a un pobre, el uno busca su recompensa en el cielo, el otro la alabanza de los hombres. Tú, en los dos, ves una cosa, Dios entiende dos cosas, porque Él entiende también lo que está dentro, sabe lo que está dentro, Él ve sus fines, sus intenciones, Él entiende todas sus obras. Agustín. Versículo 16. El rey no se salva por la multitud del ejército. El poder de los mortales es falso, y los que confían en él están engañados. Las hileras apretadas de los hombres armados no han sido capaces de sostener un imperio, o incluso la vida del monarca, cuando ha sido emitido un decreto del tribunal del cielo proclamando la derrota del mismo. Charles Spurgeon. En la batalla de Arbela, de los ejércitos de Persia, eran en número de 500,000 de hombres, pero fueron totalmente derrotados por el de Alejandro, que no contaba con más de 50,000, y el antes poderoso Darío fue vencido. Napoleón entró en Rusia con 500,000 de hombres, pero un invierno terrible deshizo su ejército y él terminó prisionero en la roca solitaria de Santa Elena. Este versículo ha venido siendo comprobado a lo largo de la línea de la historia. Los batallones más fuertes se derriten como copos de nieve cuando Dios está contra ellos. Charles Spurgeon. Versículo 18. El ojo de Jehová está sobre los que le temen. Mira el sol cuando proyecta su luz y su calor sobre el mundo en su curso general, y verás que brilla sobre buenos y malos con la misma influencia. Pero deja que sus rayos se concentren en un cristal de aumento. Entonces comprobarás que enciende el objeto que toca, pero que los que le rodean
no sufren este efecto. De la misma manera, en la creación, Dios mira a todas sus obras con un amor general. Erant omnia valde bona. Se agrada de todas. Oh, pero cuando Él se complace en proyectar los rayos de su amor y hace que éstos brillen sobre sus elegidos en Cristo, entonces sus afectos son inflamados, en tanto que los otros solo reciben una influencia leve, la gracia común que brilla un poco sobre cada uno. Richard Holdsworth, versículo 19. Para librar sus almas de la muerte. La mano del Señor va con su ojo, su soberanía preserva a aquellos a quienes observa en su gracia. Los rescates y restauraciones son como un mosaico que sustenta la vida de sus santos. La muerte no puede tocarlos hasta que el rey firma su licencia y les deja partir. Y entonces su toque ya no es mortal, sino inmortal. No nos da muerte, sino que mata nuestra mortalidad. Charles Spurgeon. Versículo 20. Nuestra alma, no nuestras almas, sino nuestra alma, como si todos ellos tuvieran una. ¿Y cuál es la expresión de Dios según el profeta? Les daré un corazón y un camino. Y así los dos discípulos que iban a Emaús exclamaron, en la sorpresa de su descubrimiento, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros? Por ello, al principio de esparcirse el Evangelio se decía, la multitud de ellos creía en un solo corazón y en una sola alma. Hemos visto varias gotas de agua sobre la mesa que, al ser puestas en contacto, se juntan en una. Si los cristianos se conocieran mejor entre sí, fácilmente se unirían. William J. Nuestra alma espera en Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Hay una historia excelente de un joven que se hallaba navegando en medio de una furiosa tempestad. Y cuando todos los pasajeros estaban desesperados por el terror, él era el único que estaba tranquilo. Cuando le preguntaron la razón de su tranquilidad, contestó, el piloto del barco es mi padre, y sé que mi padre hará bien las cosas. El Dios sabio y grande, que es nuestro Padre, desde toda la eternidad ha decretado cuál será el resultado de todas las guerras y el final de todos los tumultos. Él es nuestro piloto, Él se halla al timón, y aunque el barco, la iglesia o el Estado se hallen a punto de naufragar, podemos estar tranquilos que nuestro piloto tendrá cuidado de nosotros. No se hace nada en este parlamento inferior que es la tierra sin que antes no sea decretado en el superior, que está en los cielos. Las ruedas pequeñas vienen regidas por las mayores. ¿No se venden 5 gorriones por un cuarto?, dijo Cristo. Un gorrión no vale ni medio cuarto, y a ningún hombre se le hará ni un cuarto de daño más de lo que Dios ha decretado desde la eternidad. Edmund Calamy. Hasta acá nuestra lectura del día de hoy, mis amados hermanos. Qué hermoso es poder meditar en que Dios, el Dios de la Biblia claramente, es nuestro Creador. Él sustenta todas las cosas. Hermanos, sé que muchos de nosotros hemos aprendido que las situaciones, que los momentos que vivimos tal vez pueden ser fortuitos, pueden ser el resultado de una o que otra decisión, y claramente eso es evidente. Pero como aprendemos en este salmo, el Señor ya lo ha decretado todo, mis hermanos. Y si tú que estás en Cristo, que estás en Él, ¿qué vas a perder? ¿Te vas a perder? En absoluto. Si has sido entregado, como dice la palabra del Señor, por Dios Padre, a Cristo antes de la fundación del mundo, para que Él sea tu Redentor, grande es nuestra salvación. Grande es nuestra salvación, hermanos. Tan solamente asomen sus miradas en el lugar que tú vivas. Saca tu rostro, saca tu cabeza por la ventana o sal a dar un paseo y mira la magnificencia de la creación del Señor. ¿Tú crees que vas a ser desamparado si Él sostiene absolutamente todo esto? Las leyes de la física
son mantenidas, sostenidas por la palabra de su poder. Si el valor de la gravedad cambiara, muchos expertos dicen que todo esto sería un desastre. Pero ¿quién sostiene eso? Nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Y si Él sostiene todo esto, ¿no nos podrá sostener a nosotros, míseros pecadores, y muchas veces, hombres de poca fe? No, mis hermanos, adoremos al Dios del cielo, adoremos al bendito Jehová de los ejércitos por medio de su Hijo Jesucristo. Seamos hijos obedientes a su palabra, mis hermanos. Vivamos vidas piadosas, porque Él nos ve, como dijo el Salmo. ¿Qué más nos queda? Yo les pregunto, hermanos, ¿qué más nos queda? ¿Afanarnos por las cosas terrenales? En absoluto. Sino vivir una vida plena para el servicio de Cristo Jesús. Sea nuestro Señor bendecido en este tiempo, y sean, mis amados hermanos, ustedes también consolados, exhortados y animados con estas transmisiones. En la voluntad del Señor nos estamos reencontrando ya para continuar con el Salmo 34 en este tesoro de David. Será hasta entonces.